Quiero que vaya conmigo a la Biblia. Hoy quiero hablarles de un tema. Quizá el título no se entienda, sí, no se entiende. Hoy estoy en contra de lo que, si me pueden poner el título, hoy estoy en contra de mis creencias en cuanto a la enseñanza y a la predicación. Yo siempre digo que el título me debe decir mucho desde el principio, pero el día de hoy no dice el título, por favor, si lo tienen. El día de hoy el título no dice mucho. El título del día de hoy es El candelabro que brilla. Diga conmigo, el candelabro que brilla. ¿Qué le dice eso? ¿Le dice algo? No, bueno, perdón, nunca lo hago. Hoy vine con un título medio extraño y no sabe de qué voy a hablar, pero quiero que por favor presta atención a la primera parte, que es la parte, es como las películas esas que no me gustan. Me llevaron a ver hace unas semanas Misión Imposible. Y literal fue una misión imposible de entender. No pude entender esa película. Terminamos saliendo del cine. No le agarré la onda. Y yo le quiero pedir que por favor durante los próximos 15 minutos preste atención de lo que le voy a hablar. Ya una vez que conecte, ya usted va a poder relajarse un tantito y va a entender de qué se trata el título. Vaya conmigo a Apocalipsis, y ahorita que vea el versículo menos lo va a entender. Apocalipsis capítulo 1, si lo tenemos por favor, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Diga conmigo, semejante al Hijo del Hombre. Vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Mire que hoy vamos a tener nuestra enseñanza basada en Apocalipsis. Diga conmigo, Apocalipsis. Para los que no saben, Apocalipsis significa revelación y proviene de la composición de 2 palabras griegas. La primera es apo, que significa quitar, y la segunda palabra es kaliptein, que significa velo. En pocas palabras, Apocalipsis significa quitar el velo o revelación. ¿Qué significa Apocalipsis? Si usted no lo sabía, usted ya aprendió algo nuevo el día de hoy. El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación, o el libro donde se nos quita el velo. Pero ¿a quién revela? ¿A quién revela este libro? ¿A quién revela Apocalipsis? Usted tiene que saber que este libro se trata nada más y nada menos de Jesús. Revela a Jesús de una forma distinta. Yo le hago una pregunta. Cuando le preguntas a alguien ¿cómo te imaginas a Jesús? O le preguntara yo a usted ¿cómo se imagina a Jesús? Seguramente la mayoría diría: no, pues yo me lo imagino como una persona de entre 30 a 33 años, pelo marrón, su barba, y me lo imagino caminando con muchas personas, me lo imagino quizá con los niños. Y ¿sabe? Es válida esa imagen que tenemos de Jesús. Quizá alguien pudiera decir: yo me lo imagino como maestro, yo me lo imagino como un pastor, me lo imagino con su vestimenta como de pastor. Y todo eso es válido porque los evangelios muestran a Jesús de esa forma. Sin embargo, quiero decirle que Apocalipsis nos revela a Jesús, escuche, como verdaderamente es Él el día de hoy, como lo es hoy. Mire, habían pasado casi 60 años desde la última vez que el apóstol Juan, porque esta revelación, este libro fue escrito por el apóstol Juan. Habían pasado 60 años de la última vez en que Juan miró físicamente a Jesús. Lo miró físicamente ese día que Jesús ascendió al cielo, y después de eso Juan ya no lo volvió a mirar más, y Jesús ya no se volvió a revelar, ya no se volvió a manifestar a las personas de ninguna otra forma.
Es verdad, en el libro de los Hechos encontramos que Jesús se encuentra con Saulo de Tarso, y ahí aparece una luz brillante que creemos y sabemos que es Jesús. Pero nunca de manera tan clara, escuche, Jesús había manifestado a alguien como lo hizo con el apóstol Juan. Y el versículo 14 y el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 1 habla y dice algunos detalles de Jesús. Mira lo que dice el versículo 14. Dice: su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. El versículo 15, mire, habla de sus pies. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Otra versión dice como estruendo de muchas aguas. Versículo, ya hasta ahí llegamos, hasta el 15. Mire, Apocalipsis, si usted lee Apocalipsis, ¿cuántos han leído Apocalipsis? Mire, usted en Apocalipsis va a encontrar figuras extrañas. Y a veces yo he escuchado a personas que dicen: me da miedo leer ese libro. No, ese libro dice cosas medias extrañas. Pero ¿sabe? Realmente el libro de Apocalipsis es la revelación de quién es Jesús. Es la revelación de lo que viene para la iglesia. Y hay algo bien hermoso que podemos encontrar en Apocalipsis que no lo encuentra en ningún otro libro. Escuche bien, en Apocalipsis se revela a Jesús como el alfa y la omega. En ningún otro libro de la Biblia se le revela de esta forma, pero en Apocalipsis Él es mencionado como el alfa y la omega. También en Apocalipsis lo encontramos como el león de la tribu de Judá, como el rey de reyes y señor de señores, como el eterno, como el que tiene una espada aguda de 2 filos, como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y también encontramos a Jesús como el novio que regresa por su iglesia. En ningún otro libro encontramos esta revelación de quién es Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Los perdí. Le dije que me prestara un poco de atención. Apocalipsis es el libro que revela a Jesús. Y Juan recibe la revelación de quién es Jesús, de cómo es Jesús. Pero escuche, también la revelación y la forma en la que Jesús mira a la iglesia. En los evangelios, quiero que por favor lea lo que dice Mateo capítulo 5 versículos 14 y 15. Dice la Biblia: ustedes son la luz del mundo. Mire, en Mateo habla de la iglesia como la luz del mundo. Y dice: una ciudad en lo alto de una colina, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Es decir, Jesús describe a la iglesia, describe a sus discípulos como la luz del y luego dice: ni se enciende una lámpara. Pero cuando leemos Apocalipsis, mire lo que dice el versículo 19 y 20. El versículo 19 y 20 dice: escribe lo que has visto. ¿Qué es Nueva Versión Internacional? NBI, porfa. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Mire, Juan en su revelación había visto un candelabro y había visto unas estrellas. Y en estos versículos viene la explicación y la revelación de lo que es el candelabro y de lo que eran o son lo que eran las estrellas en esa visión. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Y
de los 7 candelabros de oro. ¿Cuántos candelabros de oro eran? 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros ¿son qué? Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. En Mateo, en los evangelios, Jesús habla y dice que sus discípulos son la luz del mundo. Y dice: una lámpara puesta, escondida, no da luz. Una lámpara puesta en una repisa o en lo alto da luz. Pero en Apocalipsis encontramos que la iglesia es más que una lámpara. Diga conmigo: la iglesia. No le escuché, la iglesia. La iglesia es un candelabro. Y el candelabro tiene una característica importante: que el candelabro no es una sola pieza. No es una pieza donde puede ponerse una sola luz. El candelero es un lugar donde se puede poner una sola luz, pero el candelabro es un lugar donde se ponen 7 luces. ¿Cuántas luces? 7 luces. Escuche esto: la iglesia es como un candelabro. Cada iglesia es un candelabro, y una de las funciones que la iglesia tiene es alumbrar. Tienes que recordar y tienes que saber que la iglesia ha sido diseñada y llamada para iluminar en un mundo de obscuridad. Sí, la iglesia no nació para otra cosa más que para iluminar en un mundo de obscuridad. La iglesia no nació para ser un club social. La iglesia no nació para ser un lugar donde me voy a entretener, donde voy a pasar el rato. No, la iglesia es un lugar diseñado ¿para qué? Para iluminar a un mundo de oscuridad. Me voy explicando hasta aquí. La Biblia dice que Jesús, diga conmigo Jesús. El versículo 3, si me lo puedes poner, quiero que lo volvamos a leer. La Biblia dice, Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3, tú. Bueno, perdón, dice el versículo. No lo tienen cargado, ¿verdad? No, ahí está. No. Creo que es el 13. No te preocupes. El 13, pone el 13. Ahí está. Y perdón, dije 3, ¿verdad? Perdón. Mire, en medio de los candelabros. ¿En dónde está? En medio de los candelabros estaba alguien. ¿Quién estaba en medio de los candelabros? ¿Alguien qué? Entonces, los candelabros representaban las ¿qué? Las 7 iglesias. Y quien estaba en medio de los candelabros era Jesús. Quiero decirte una cosa: para que la iglesia pueda funcionar, para que la iglesia pueda hacer luz, en el centro tiene que estar Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el León de la tribu de Judá. Porque si la iglesia y Jesús no está en el centro de la iglesia o de las iglesias, estas no cumplen su propósito. Y espero que esté yendo a su grupo de amistad, porque en el grupo de amistad estamos hablando de Jesús en el centro. El tema central del mes es Jesús en el centro. Y sabe una cosa, escuche: para que la iglesia pueda iluminar, Jesús debe de estar ¿en dónde? Debe de estar en el centro. Luego, en el capítulo 2 encontramos 7 iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3 encontramos 7 iglesias. Y cada iglesia que está escrita en el Apocalipsis, escuche esto, tiene una forma distinta. Algunas iluminaban de una forma, algunas iluminaban de otra, pero el diseño y el propósito de Dios era que las 7 iglesias que estaban escritas en el Apocalipsis
iluminaran, cumplieran su propósito, cumplieran su llamado. Tenemos que saber que siempre que la iglesia intenta iluminar, siempre va a haber oposición para esta luz. Siempre, siempre, siempre. Cuando la iglesia intenta hacer luz, cuando la iglesia intenta brillar, siempre va a haber algo que va a intentar opacar, detener el movimiento de la iglesia. Hace unas semanas, creo que 2, 3 semanas, Kenny predicaba acerca de la iglesia de Éfeso. Si usted vino, lo debe de recordar. La iglesia de Éfeso, y no voy a abundar en ninguna iglesia, nada más toco como referencia a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía discernimiento para identificar a los falsos apóstoles. La iglesia de Éfeso identificaba a los falsos líderes y no los toleraba. No soportaba el abuso de autoridad. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia de Éfeso no estaba brillando. ¿Sabe por qué? Porque no estaba cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando en Éfeso? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el núcleo, en el centro de la iglesia? Algo estaba pasando. Por eso usted va a encontrar y va a leer en el Apocalipsis que las 7 iglesias son esos candelabros. Y esas 7 iglesias fueron llamadas para brillar, fueron llamadas para impactar a su entorno en ese momento, en ese tiempo. Pero ¿sabe algo? Siempre había un reproche, un reclamo de parte de Dios. Esa iglesia de Éfeso tenía amor, tenía muchas cosas, pero ¿sabe algo? Dice la palabra de Dios que habían dejado el amor más importante, que era el amor a Dios. Dice la escritura que Dios les reclama y les dice: tengo una cosa contra ustedes, que han dejado su primer amor. Y sabes, este es el problema de muchas iglesias, de muchas personas hoy en día. Quizá tú y yo podamos estar hoy en ese nicho, en ese sector de querer que la iglesia brille. ¿Cuántos quieren que la iglesia brille? ¿Cuántos quieren que la iglesia, no estoy hablando de Casa del Rey únicamente, de que la iglesia de Cristo cumpla con su propósito, con su llamado, con su misión, con su visión? ¿Cuántos quieren que la iglesia sea luz en este mundo? Todos, ¿verdad? El problema es que quizá estamos atravesando un momento como el de Éfeso, en el que hemos dejado el primer amor. Y sabe, quiero decirte, para que nuestro candelabro brille, tenemos que amar a Jesús. Sí. Y aquí ya me enfoco a la iglesia local. Para que nuestra casa brille, tenemos que aprender a amar ¿a quién? A Jesús. Sí. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿A quién amamos? ¿Qué amamos? ¿Sabe? Decimos amar a Jesús, pero muchas veces no le amamos. Lo decimos únicamente de palabra. Les he enseñado en semanas anteriores que el amor a Jesús se demuestra. Diga conmigo: se demuestra. Sí, el amor a Jesús se demuestra. El amor a las personas, el amor al prójimo, el amor a todos se demuestra. Decimos amar a Jesús, pero no se lo demostramos. Dios le estaba pidiendo a la iglesia de Éfeso cambios. Diga conmigo: cambios. Diga conmigo: cambios. Dios le estaba pidiendo a la iglesia de Éfeso cambios. No le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso: dejen de hacer todo lo bueno que tienen y ámenme. No. Le estaba diciendo: sigan haciendo todo lo que hacen. Sigan teniendo todo lo bueno que tienen, pero necesitan cambiar su corazón. Y el cambio de su corazón les tiene que llevar a amarme. Diga conmigo: cambios. Para que nuestro candelabro brille en la ciudad, debemos hacer los cambios. Diga conmigo: cambios que Dios nos pide. Mire, te pregunto, en el último mes, Dios te ha preguntado, Dios te ha pedido que hagas algún cambio. Levánteme la mano.
Sí, de tu persona. ¿Te ha pedido que hagas algún cambio? Bienaventurados los sinceros. Sí, tenemos que aprender que en la vida hay una constante, y esa constante se llama cambio. ¿Se llama cómo? Cambio. Cuando pensamos que ya hicimos los cambios suficientes, viene Dios y nos pide más. Cuando hacemos esos cambios que a veces nos cuestan demasiado trabajo, los ajustamos, los realizamos y decimos: ya, Señor, ya los hice. Y Dios te deja tranquilo una semana, 2 semanas, pero a las 2 semanas vuelve y te dice cambios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La iglesia, las personas deben de ser debemos tener una constante, vivir en el constante cambio, cambio, cambio. Escucha, todo lo que no cambia está destinado a desaparecer. Todo lo que no cambia está destinado ¿a qué? Desaparecer. Todo lo que no cambia está destinado a desaparecer. Recuerdo que cuando tenía unos años menos, no saqué cuentas, ahorita le voy a decir. Cuando estaba en esas cámaras fotográficas de la marca Kodak, ¿usted las recuerda? Nah, te pasas también tú. ¿Usted recuerda esas cámaras de la marca Kodak? ¿Sí o no? ¿Qué cree? Dígame dónde está la marca Kodak. ¿Dónde está la marca Kodak? Sí, creo que ya no existe. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. Porque no hizo cambios. ¿Por qué no hizo qué? Cambios. La iglesia de Éfeso, ¿qué le estaba pidiendo Dios? Pregúnteme, ¿qué es de la iglesia de hoy en el 2025? La iglesia de hoy en el 2025 no existe. Lo único que hay en ese lugar son ruinas. Es literal, son ruinas. Con el paso del tiempo, esa iglesia dejó de existir. Y Apocalipsis 2:5, creo que no se los dije, pero si me lo pueden poner. Apocalipsis 2:5, Dios le habla a la iglesia de Éfeso. El 5, porfa. Le habla a la iglesia de Éfeso y le da una advertencia. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Iglesia de Éfeso, haz cambios. Si no los haces, vendré pronto y quitaré tu candelero. La versión NBI dice candelabro. En el original es candelabro. Por eso estamos utilizando la nueva versión internacional. Quitaré tu candelabro de su lugar. Lo que pasó, mire, los estudiosos dicen que hoy Éfeso no existe porque se cumplió esa palabra. Fue quitada de su lugar. El candelabro, la iglesia de Éfeso, fue removida. ¿Por no hacer qué? ¿Por no hacer qué? Casa del Rey. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado. Hoy escribí en el grupo. De algunos líderes. Y les puse que no menospreciáramos, que valoremos la enseñanza que se dé en casa y que lleguen. Eso lo escribí en el grupo. Y sabe, muchos no llegaron. ¿Por qué? Porque sus motivos tendrán. Pero ¿sabe por qué digo esto? Le voy a decir por qué. Porque Dios, escuche, porque Dios nos ha dado una unción. Dios nos ha dado una casa, nos ha dado un lugar donde hay palabra de Dios. No soy el único que se para a predicar en este lugar. Se para la pastora Tifa, se para Álvaro, Brigel, Kenny, Oyuki. Se han parado muchas personas. Y no me va a dejar mentir. Siempre que alguien se para a predicar, hay una palabra. Hay una palabra. Sí, Dios nos ha dado unción, nos ha dado palabra, nos ha dado gente que desea servir. Tenemos doctrina, tenemos talentos,
tenemos visión. Tenemos los 5 ministerios en esta casa. Tenemos los 5 ministerios en esta casa. Tenemos tanto que Dios nos ha dado como para perderlo por no querer escuchar la voz de Dios y hacer cambios. Por no querer escuchar la voz de Dios y hacer ¿qué? Cambios. Y hacer cambios. ¿Sabe? Tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Hay cosas que están metidas en mi corazón y se lo he dicho muchas veces. Les he dicho, yo no les voy a hablar y ni les voy a enseñar y ni les voy a llevar a otra cosa únicamente a lo que Dios me ha dicho, únicamente a lo que Dios me ha hablado. Y sabe, tenemos que ser luz en la oscuridad. Escuche, casa del rey. Me dijo Dios, dile a mi iglesia que brille en medio de la oscuridad. Y yo te vengo a hablar a ti, iglesia. Somos iglesia. Tú, yo, juntos. ¿Somos qué? Somos casa del rey. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Podemos ser un candelabro que brilla o un candelabro removido. Podemos ser un candelabro que ¿qué? O un candelabro que brilla o un candelabro removido. Yo no quiero ser un candelabro removido como en la iglesia de Éfeso, que pasen los años y no se sepa más de. ¿Por qué? Porque en su momento no quisieron hacer cambios. Y acá entro ya a una parte más práctica. Cuando la iglesia comienza a brillar. Cuando la iglesia comienza a brillar. Escuche, número 1, la iglesia comienza a brillar. Le voy a hablar de 7 cosas. La iglesia brilla cuando todos los reflectores apuntan ¿hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Diga conmigo, Jesús es la persona más importante. No le escuché. Jesús es la persona más importante dentro de la iglesia. Sí, la iglesia brilla cuando todo apunta hacia Jesús. ¿Sabe? Diga conmigo, honra. En esta casa, como pastor, yo tengo muy claro el concepto de honra. Tengo claro el concepto de honra. Todo hombre de Dios que llega a este lugar, lo honramos. Pero ¿sabe una cosa? Hay una línea muy delgada entre la honra y la idolatría. Hay una línea muy delgada entre la honra y la idolatría. ¿Sabe cuál es el problema de muchas iglesias el día de hoy? Y se lo digo para que estemos bien enseñados, bien entrenados. Que los reflectores apuntan siempre hacia el hombre de Dios. Sí, los reflectores apuntan siempre hacia el apóstol, hacia el pastor, hacia el profeta, hacia el evangelista, hacia el maestro, hacia los grandes ministros de alabanza. Ahí apuntan los reflectores. Pero ¿sabes una cosa? Sin Jesús esos hombres no son nada. Sin Jesús esos hombres no son ¿qué? No son nada. Entonces la iglesia tiene que entender que lo más importante, que el centro de todo, que nuestra mirada siempre debe de estar hacia Jesús. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos como iglesia debe de hacer para honrar a Jesús. Todo, absolutamente todo. Mire, muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, pero hoy quiero explicarle algunas cosas. Por ejemplo, los que trabajan conmigo cerca de mí en los equipos saben que somos bastante especiales, dirían algunos, exigentes, dirían otros, y siempre queremos que las cosas se hagan bien, con excelencia. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué.
Porque todo tiene que apuntar a Jesús. Sí. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos decir que somos hijos del gran Rey si hacemos las cosas mal, a medias, o como decimos, a la y se va? Todo tiene que apuntar a Jesús. Mire, leía un libro que me dejó pensando, que me dejó reflexionando. Y a veces, por ejemplo, no pensamos el porqué del servicio, el porqué de unas pantallas. Y con esto lo digo porque todo lo que hacemos debe de dirigir la mirada de la gente hacia Jesús, no hacia nosotros, no hacia la persona, hacia Jesús. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Mire, a veces no entendemos los nombres de las iglesias. No entendemos los nombres de las iglesias. Usted se congrega en una iglesia llamada, ¿cómo se llama la iglesia? Yo creo que un día voy a, no lo he hecho, creo que un día me voy a poner a escribir y a pensar cómo es la casa del Rey, cómo sería la casa del Rey. Algo que yo he entendido es que en la casa del Rey siempre hay presencia, o debe de haber presencia en la casa del Rey. Las cosas siempre están bien, siempre están ordenadas. En la casa del Rey las cosas siempre deberían estar limpias. En la casa del Rey siempre las cosas deberían estar bonitas, impecables, de la mejor calidad, ¿sí o no? Porque es la casa de ¿quién? Del Rey. Pero a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Nos cuesta entenderlo. Acuérdate, la iglesia va a brillar cuando todos los reflectores apunten ¿hacia quién? Hacia Jesús. Y mire, si yo te preguntara quién es el Rey, ¿quién es el Rey de la casa del Rey? Todo tendría que apuntar ¿hacia quién? Hacia Él. Todo, absolutamente todo. Lo segundo, la iglesia brilla. No me voy a tardar mucho en este punto porque pudiera ser una prédica, y para eso estamos hablando los domingos al respecto. La iglesia brilla cuando sus miembros viven ¿en qué? Acuérdese, la revelación que Dios le dio a Juan en el Apocalipsis de la iglesia no fue un candelero, fue un candelabro. ¿Fue un qué? Porque el candelabro tiene 7 luces. ¿Sabes? Tenemos que entender que la iglesia no es una persona. La iglesia no es el pastor, no es la esposa del pastor. La iglesia no es el ministerio de alabanza, no. La iglesia somos ¿quién? Todos. Y sabes una cosa, para que el candelabro brille, todas las velas, todos los focos, ¿sí me explico? ¿Va? Deben de estar encendidos, deben de brillar, deben de tener luz. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nos olvidamos en la iglesia de vivir una vida correcta. Sí, absolutamente todos hemos atravesado por un momento de falta de integridad. Todos hemos atravesado por un momento donde la santidad no está. Pero ¿sabe algo? Diga conmigo: cambios. Hoy tenemos que hacer cambios. Hoy tenemos que hacer cambios. No podemos ser esa luz que un día está encendida y al otro día, o peor aún, medio día encendidos y medio día apagados. Se puede. Diga conmigo: santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16. Dios mío, 13 minutos. A ver cómo le hago. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes.
cuando vivían en la ignorancia. Más bien, mira lo que dice el apóstol Pedro: sean ustedes santos en todo lo que ¿qué? Como también es santo quien los llamó. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Vivamos en santidad. Pues está escrito: sed santos porque yo soy ¿qué? Sí, la iglesia va a brillar. La iglesia va a cumplir su propósito. La iglesia va a impactar a la sociedad. La iglesia va a poder cumplir con su llamado cuando sus miembros, sus integrantes, vivamos en ¿qué? ¿Vivamos en qué? Vivamos en santidad. Vivamos en santidad. Lo tercero, voy a ir rápido para no tardarme más. La iglesia brilla cuando ama sin condición. Todos los puntos pudieran ser una serie, pero hoy se lo estoy dando así rapidito para que anote. Es como un carrusel lo que le estoy dando el día de hoy. ¿Okay? ¿A cuántos les gustan los carruseles? No saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? No los carruseles que giran. ¿Los carruseles de qué? De Instagram. ¿No saben de eso? Síganme para más consejos. ¿Ya saben los carruseles de Instagram? ¿No? 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 Dios mío. Cambios, Diego mío, cambios. Bueno, no sé si has visto esas imágenes donde te ponen, no sé, 5 consejos para, y tú vas pasando 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Ya lo he visto? ¿A cuánto les gustan esos? Eso es un carrusel. Dios mío. ¿No lo sabían? Ya lo saben. Entonces, hoy le estoy dando como un carrusel. Todo esto pudiera ser una serie, ¿ok? La iglesia brilla cuando ama sin condición. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Sí, la iglesia va a brillar cuando los discípulos amen. Hace unas semanas yo hablaba acerca del amor, red de amor, y es lamentable que nos cuesta amar a nuestra familia. Si yo le pregunto el día de hoy, ¿quién de aquí no ama a su familia? Le apuesto que nadie levanta su mano. ¿Quién no ama a su familia? Todos aman a su familia, ¿verdad? ¿Todos aman a su familia? El punto es, ¿se lo demuestras? ¿Verdaderamente la amas como dice la palabra? Es que ese es el punto. Decimos amar. Es como hace un rato pregunté, carrusel, nadie sabía. ¿Amas a tu familia? Todos dicen sí, pero no saben cómo amar a su familia. O a veces lo sabemos y no lo ponemos ¿en qué? No lo ponemos en práctica. Sí, la iglesia va a brillar cuando ame a su familia, cuando ame a la familia de la fe. Sí, usted tiene que entender que la iglesia es una familia. Y muchas veces se sienta al lado de nosotros esa persona que nos cae mal. Amén. ¿No? Se sienta al lado de nosotros esa persona que sabemos que habló mal de nosotros el día de ayer. Y a veces nos cuesta poner en práctica amar, el amor. Sí, nos cuesta amar a las personas que nos han hecho daño. ¿A quién le han hecho daño en su corazón? Todos. Pero a veces nos cuesta amar. Y tenemos que entender que una marca del discípulo es amar, es que aprenda a amar a las personas. ¿A quién? A todas las personas. Al prójimo, dice la palabra. Pero el prójimo, dentro del grupo de los prójimos, del prójimo está nuestros enemigos.
Y tenemos que aprender a amar a todas las personas. Número 4, la iglesia brilla cuando adora con pasión y con sinceridad. Sí, la iglesia brilla cuando adora con pasión y sinceridad. Lo digo, una iglesia no brilla cuando tiene buena música, cuando tiene buenos músicos, cuando tiene buen sonido. ¿Sabes? Lo único que provoca eso es que la gente diga: suena bien, está cool, está nice, está chido. Pero para que la iglesia brille, todos tenemos que adorar con pasión y con sinceridad. Y sabe una cosa, es algo que nos debería. Yo digo una cosa, creo una cosa, que Casa del Rey tiene algo especial con la alabanza y la adoración. Eso es lo que yo creo. ¿Sabes qué pasa? Que muchos de nosotros no lo creemos y no adoramos con pasión y con sinceridad. Estoy hablando únicamente, ahora estoy hablando me estoy haciendo referencia a una reunión grupal. Pero dice la palabra en Juan 4:23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración tiene que ver con rendición y con entrega. La adoración tiene que ver con gratitud, con reconocimiento diario. ¿Sí? La adoración tiene que ver con intimidad. La adoración tiene que ver con obediencia. ¿Y sabe qué pasa? Acuérdese, la iglesia no es solo una persona. La iglesia somos ¿qué? Somos todos. Somos todos. A veces es muy fácil culpar al líder y decirle: la célula está mal por el líder. Es muy fácil culpar y decir: el ministerio está mal por él, por ella. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo más fácil. Pero acuérdese del candelabro. El candelabro no es uno. El candelabro son 7, son muchos. Y eso es lo mismo pasa dentro de la iglesia. La adoración comunitaria, la adoración como iglesia no está aquí porque no todos hemos entendido y no todos deseamos adorar al Padre, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Y no estoy hablando únicamente de un domingo, un jueves. Estoy hablando de nuestra vida diaria. Estoy hablando de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, de todos los días. Todos los días tiene que haber rendición personal. Todos los días tiene que haber gratitud, reconocimiento. Todos los días tiene que haber intimidad. Pregunto, estamos a cuarto. Si tomamos el inicio de la semana como lunes, realmente es domingo. Han pasado 4 días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Has tenido intimidad con Dios? ¿Has tenido intimidad con Dios? No me contestes, tú lo sabes. ¿Le has adorado? ¿Has llorado? En toda la semana, mira, vamos a hacer, si al menos media hora has estado hincado y lloraste delante de Él. ¿Lo entregaste todo? ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, quizás son los cambios que Dios te está pidiendo que hagas. Sí, porque una iglesia que brilla es una iglesia que adora. Es una iglesia que adora, que adora, que adora. Número 5, la iglesia brilla cuando intercede y ora con fervor. Una de las cosas que estamos haciendo, quizá no todos lo saben, pero una de las cosas que ahora estamos haciendo como pastores es reestructurar los ministerios. Y justo la semana pasada yo sentía la urgencia de
levantar la oración y la intercesión. Pero sabe, yo he entendido una cosa. Yo he entendido que todo empieza en privado. Esta semana empecé, como dije, yo lo voy a hacer a manera individual. Esta semana conversé con 2 personas que recién comienzan los caminos de Dios. Y dije, tengo que hacer algo por ellos. Y lo primero que hice fue orar por ellos, interceder por ellos. Porque entiendo que la iglesia debe de brillar afuera. Porque entiendo que la iglesia debe de ganar almas. Pero ¿cómo vamos a ganar almas si no intercedemos y no oramos a Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Te has puesto a pensar que mucho del desánimo? ¿Cuántos desanimados hay en este lugar? ¿Nadie? Todos están bien animados, ok. Bueno, ¿te has puesto a pensar que mucho del desánimo que cargamos en nuestra vida es porque no oramos? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado que mucha de la procrastinación que hay en nuestra vida es porque no oramos? Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué pasaría si todos los días al despertar tomáramos el primer momento, los primeros 20, 30 minutos para orar a Dios? ¿Qué pasaría? Quizá nuestro día sería diferente. Por eso es importante que intercedamos y oremos. Ezequiel capítulo 22:30, a propósito de la intercesión, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sabes? Dios está buscando intercesores. Dios está buscando intercesores. Sí, esos intercesores anónimos, esos intercesores que no son los que tienen una posición, un nombramiento de intercesor, sino que verdaderamente están intercediendo. No podremos, la iglesia, el candelabro no podrá brillar si no intercede y si no ora. Usted sabe cuál es la visión de la casa: ganar almas y hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a ganar almas? ¿Cómo vamos a ser discípulos? Si no, ¿qué? Si no oramos, si no intercedemos. Si no oramos, si no intercedemos. Para brillar, lo sexto, la iglesia brilla cuando gana almas con pasión. Sí, se pierde. Usted sabía que todas las reuniones que tenemos de matrimonios, de jóvenes, de varones, usted sabe que esas reuniones son para invitar a alguien nuevo. Durante los 3 meses que pasaron, ese era su propósito. Pero ¿sabe algo? A veces ni siquiera nosotros nos tomamos el tiempo de venir. Nos tomamos la tarea de venir. No lo hacemos. ¿Cómo vamos a ganar almas? ¿Cuántos de aquí quieren ganar almas? Mire, ¿cuántos de aquí tienen un familiar al que tienen que ganar? La pregunta es: ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos hecho? Primera de Corintios 9:16, mire lo que dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Sí, lo que el apóstol Pablo decía es que su responsabilidad y su necesidad era predicar el evangelio. Su responsabilidad, su necesidad era ganar almas. ¿Sabe? La iglesia que brilla,
La iglesia que ilumina, la iglesia que es luz en la calle, es la iglesia que gana almas. Sí, no es la iglesia que tiene el edificio más bonito, no es la iglesia que tiene el pastor que predica mejor, o la pastora, o la profeta, o el apóstol que se mueve en milagros. No. La iglesia que brilla allá afuera es la iglesia que gana, es la iglesia que gana almas. Esa es la iglesia que brilla. El último, la iglesia brilla cuando hace discípulos. Perdón, me equivoqué, no puse el número 7. La iglesia brilla cuando hace ¿qué? La iglesia brilla cuando hace discípulos. No es suficiente con ganar un alma, no es suficiente con invitarla, con traerla. Necesitamos convertirla en discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Y esto lo sabemos, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hacer discípulos. La misión, la visión de la iglesia es hacer discípulos. Si queremos brillar, tenemos que hacer discípulos, discípulos, discípulos. Es por eso que te decía que necesitamos hacer cambios. ¿A nivel qué? A nivel personal, a nivel individual. Diga conmigo: movimiento. Movimiento. Si me pueden poner Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda, mire, el que anda en medio de los 7 candelabros, dice la versión NBI. El que anda en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Sabes? Quiero decirte que Jesús está en movimiento. Jesús nunca está detenido. Jesús nunca está quieto. Él siempre se está moviendo. Y como Él se está moviendo, Él nos pide que hagamos cambios. ¿Sabes? Dios me dijo: hagan cambios. Me estoy moviendo y me moveré aún más. Por favor, la siguiente imagen. Hagan cambios. Me estoy moviendo y me moveré aún más. Quiero decirte que Dios se está moviendo en nuestra vida. Dios se está moviendo en nuestra iglesia. Yo siento que Dios se está moviendo en mi vida. Pero ¿sabe algo? Necesitamos hacer cambios. Necesitamos cambiar. Necesitamos que nuestro candelero, nosotros necesitamos brillar. Mire, voy a terminar con una lectura, con una escritura. Se me acabó el tiempo. Zacarías capítulo 4, versículo del 1 al 6. Este versículo todos lo recitamos, todos lo decimos. El versículo 6. Pero quiero leer el contexto. Volvió el ángel que hablaba conmigo. El 1, por favor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y le respondí: he mirado y he aquí un candelabro. Visión de Zacarías. Ya no Apocalipsis, le estoy llevando a Zacarías. Un candelabro. ¿Todo de qué? De oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del ¿qué? Piense esto. El candelabro, según Apocalipsis, es la y según Mateo, según los evangelios, nosotros somos la luz. Nosotros somos esa lámpara. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Me va siguiendo hasta acá?
y 7 tubos. Se me borraron los tubos. Y 7 tubos. ¿Cuántos tubos? No 1, 7. 7 tubos, uno para cada lámpara que está encima de él. Versículo 3. Y junto al candelabro, ¿2 qué? ¿2 qué? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que habla conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? ¿Sabes? Así nos pasa. Somos la iglesia, somos el candelabro, somos las lámparas que debemos dar luz. Tenemos el olivo y nos preguntamos: ¿qué es esto? ¿No sabes qué es esto? Y dije: no sé qué es, Señor mío. Entonces, versículo 6, respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: mire, no con ejército ni con fuerza, sino con mi ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, este versículo lo tomamos aislado y lo leemos y decimos: no con ejército, no con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿sabes de qué está hablando? Este versículo es para el candelabro. Este versículo habla de un candelabro. Es decir, el candelabro debe de brillar. Le dije 7 cosas que creo que Casa del Rey tiene que cambiar. No estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de Casa del Rey. Estoy hablando de 7 cosas que creo que Casa del Rey tiene que cambiar. Pero quizá tú te digas y quizá preguntes: ¿y cómo va a ser eso? Zacarías capítulo 4, del 1 al 6 nos da la respuesta. El candelabro. El candelabro. ¿Quién es el candelabro? La iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia del vecino, la iglesia la iglesia Casa del Rey. Las lámparas. ¿Quiénes son las lámparas? ¿Quiénes son las lámparas? El candelabro funciona encendido o apagado. Encendido o apagado. Apagado es un adorno y se ve chido, pero su función está cuando está encendido, porque cuando está encendido alumbra. El punto es, seguro tú te lo preguntas: ¿cómo lo hacemos? Sí, es que hay cambios que Dios te pide, hay cambios que Dios nos pide, que humanamente no los podemos realizar. Hay cosas que Dios nos dice que hagamos, que decimos: ¿y cómo? Lo intento, lo hago, lo quiero hacer. No quiero ser igual, quiero amar a las personas, quiero adorar, quiero servir, quiero reflejar a Jesús, quiero que la gente mire en Jesús, en mi vida a Jesús. Lo quiero hacer, pero no puedo. La respuesta está en los olivos. Era un candelabro, y a la izquierda y a la derecha ¿qué habían? ¿Qué habían? Si hay algo que produce el olivo, se llama aceite. Por eso el versículo 6 de Zacarías dice: no es con fuerza, no es con ejército, no es con estrategia. ¿Es con qué? Es con el Espíritu. En otras palabras, resumido, el candelabro que brilla es un candelabro que está conectado a la fuente del Espíritu Santo. El candelabro que va a brillar en este tiempo es ese candelabro que está conectado a la fuente del Espíritu. Y sabes una cosa, si estamos conectados a la fuente del Espíritu, las otras 7 cosas, las 7 cosas que hacen que brille una iglesia, las vamos a poder cumplir, porque estamos conectados al Espíritu.